Muy bien, bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos y vamos a iniciar con una oración. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos muchas gracias, Dios, en esta noche. Gracias, Señor, por los que hoy podemos estar escuchando tu palabra, deleitándonos en tu presencia. Gracias, Señor, por aquellos que tienen la intención, Señor, pero por cualquier situación no han podido conectarse. Y gracias, Padre, por aquellos, Señor, que tienen el corazón cerrado en este momento, porque significa, Señor, que ahí tu mano va a empezar a obrar, Señor, y más grande va a ser tu maravilla. Gracias, Dios, por las tribulaciones y por las situaciones difíciles. Padre, ayúdanos a tener la capacidad, Señor, y la sabiduría para sobrellevar todas y cada una de ellas. Bendice, Señor, a estos pastores. Bendice la vida, Señor, de cada uno de los que estamos hoy reunidos como matrimonio, Señor. Padre, dale la dirección al pastor Daniel, dale la dirección a la pastora Marce, Señor, dale la dirección al pastor Juan. Señor, úngelos con una doble porción de tu presencia y de tu unción. Padre, que cuando ellos hablen, Señor, sea la gracia de tu Espíritu Santo dirigiendo, Señor, y hablando a través de ellos. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que en esta noche nos enseñes, Señor, como cada jueves, conforme a tu escritura, Señor, y prepara nuestros corazones. Gracias, Dios, en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, pues gracias por estar conectados. Gracias, Danita, por estar al pendiente. Créeme que nos haces falta. Y cuando tú no te conectas, nos hacen falta tus comentarios y todo. No sé quién más esté. Armando, gracias, Armarito, por estar presente. Y bueno, es momento de iniciar con otra sesión, ¿verdad? Y pues hoy nos va a compartir el pastor Juan Carlos Lule. La verdad es que el pastor no tiene necesidad de que lo presente. Bueno, para Belén y para Diana, el pastor Juan Carlos Lule es amigo mío desde hace ya muchísimos años y pues ya nos ha compartido aquí en el grupo de Matrimonios en Conquista y hoy nuevamente nos va a compartir. Así es que con toda la certeza sé que va a ser de gran bendición el tema que nos va a compartir. Así que sin más ni más, Juan Carlos, te cedo los micrófonos y adelante, mi amigo. Muchas gracias, Danis. Muchas gracias. Pues el grupo se llama Matrimonios en Conquista, ¿verdad? Amén. Así es. Así es. Bueno, y yo también estoy matrimoniado. Quiero presentarles a mi esposita Leti. Hola, Leti. Hola, Leti. 3 años ya de casados. Gracias. Le llevamos 10 a Danis. ¿Cuántos? 10 años. A Danis. 43 Sí. años. Por gracia de Dios. Gracia de Dios, exacto. Así es, por la gracia de Dios. Así es. Allá Miren, vamos. esta noche vamos a tocar un tema que, pues, poco comentado en la Biblia. No sé ni cómo abordarlo, honestamente. Yo creo que si Daniel me hubiera pedido que hablara de la Trinidad, se me hubiera hecho más fácil. De los celos, ¿no? Porque cuando uno trata de entender los celos, o sea, busca uno literatura, o sea, te pones a buscar material y lo que tú ves es que más bien parecen pláticas de café y no algo fundamentado en la Biblia, ¿no? Entonces, es muy difícil, sistematizar la información acerca de los celos. Estaba leyendo un material acerca, pero dice, no, los celos es una enfermedad. Y yo ya desde ahí ya no me gustó. Dije, los celos no es una enfermedad. La Biblia habla de los celos como un pecado. Entonces hay que llamar a las cosas como son, al pan, pan y al vino, vino. ¿Sí? Es como el alcoholismo. Pues hoy en día la sociedad le llama una enfermedad.
pero la Biblia le llama pecado. Y no ni siquiera le llama alcoholismo, le llama borrachera. Sí lo dice la Biblia, borrachera. La homosexualidad lo mismo, no es una enfermedad, no es un estilo de vida. La Biblia lo llama como que es pecado. Y los celos sucede lo mismo, no es una enfermedad, tenemos que verlo como la Biblia lo pone. O sea, cuando vamos a hablar de un tema como los celos, lo primero que tenemos que definir quién va a ser la autoridad. ¿La experiencia o la palabra de Dios? Y pues para nosotros no hay más autoridad que la palabra de Dios, ¿sí? Así como dice la canción, y su palabra es la ley, punto, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gustaría, para hacerlo esto un poco dinámico y no parezca un monólogo, miren, todos alguna vez hemos experimentado celos, ¿sí? Entonces todos tenemos que opinar al respecto, ¿no? Entonces yo empezaría pensando que una definición de los celos, ¿sí? ¿Qué podríamos definir? ¿Qué son los celos? A ver, me gustaría que alguien me dijera, ¿qué entiendes tú por los celos? Porque hay tantas palabras que se utilizan como sinónimos y luego la línea divisoria es tan tenue que no sabes si estás hablando de celos, estás hablando de coraje, estás hablando de envidia, estás hablando de indignación. Entonces, me gustaría que para ir calentando motores y me ayuden a ir estructurando esto. A ver, mi familia Casasola Gallegos, que son los que hablan menos y los vamos a hacer hablar hoy. Entonces, por los celos, ¿qué son los celos? Porque, como puse en la conferencia, los celotes están a peso, ¿sí? Muy común. Así que, a ver, mis hermanos, les escucho. ¿Qué entienden por los celos? A ver si encontramos una definición bíblica. Bueno, la definición que yo tengo no es bíblica, es Es por experiencia. No, conforme a lo que he aprendido, por ejemplo, en psicología, es que los celos son prácticamente el reflejo de inseguridad, una acumulación de hechos y vivencias que nos han hecho de alguna manera exteriorizar nuestra inseguridad y también dice por ahí, ¿no? Que los celos se alimentan con lo que nosotros mismos hacemos. Entonces, pues sí, por ejemplo, como papás e hijos, ¿no? Cuando los niños te hacen algo y tú como papá dices, no, o sea, ya sé lo que vas a hacer o ya sé lo que hiciste. ¿Por qué? Porque yo ya lo hice y ya pasé por eso, ¿no? Entonces, a veces los celos, que son la inseguridad, son alimentados precisamente porque nosotros mismos ya hicimos algo y realmente se vuela, ¿no? Y pues arde Troya. Bueno, para ser muy larga, pero vamos a ver, porque mencionas que los celos son inseguridad. Yo más bien lo pondría al revés. La inseguridad es la que causa los celos y no los celos la inseguridad. Creo que si partimos de la raíz es inseguridad, pero bueno, me gustaría con sus opiniones. Logramos hallar la definición. Tú, Danis, ¿qué para ti qué son los celotes? No, definitivamente es una clara señal de inferioridad, una clara señal de inseguridad, ¿sí? Y además la envidia por tener lo que el otro tiene. Ajá. Entonces, ¿tú ves celo y envidia como sinónimos? Sí, así es. A ver, Armandito, voy empezando con los que tomo la opinión de los que conozco más. Tú, Armandito, para ti, ¿qué son los celotes que están a peso? Igual, coincido con los demás hermanos. Es una manifestación o una mala manifestación de los sentimientos por la falta de seguridad, tanto en la pareja como en uno mismo. Inseguridad, al fin de cuentas, viene siendo inseguridad en uno mismo. Bueno, por ahí va la hermana Belén. Buenas noches. Yo creo que es más el producto de la imaginación que del hecho. Nos trabaja la mente de una manera que nos lleva a una inseguridad. Ni siquiera lo podemos constatar, sin embargo, nos sabe manejar la mente. Nosotros tenemos la capacidad, ¿no? De hasta dónde nos puede, pero si le damos más
más rienda suelta a la imaginación, creemos más e imaginamos más de lo que pudo haber sido y eso provoca una celoticia muy enferma. Bueno, en otras palabras, mi hermana, entendí que los celos son ver moros con tranchetes, algo así. Ujú. Sí, O sea, pero yo creo que los celos más bien es una manifestación de los celos y no es propiamente la definición de los celos. Es una sino consecuencia, ¿no? una consecuencia, cómo se manifiestan los celos viendo moros con tranchetes. A ver, mi hermana Dayana Martínez, mire, ese apellido igual que mi esposa, ¿no serán parientes? ¿Usted es la de Tijuana? sí. Sí, soy yo, mera. Tu abuelito nunca anduvo por Tijuana. Bueno, Adelante, mi hermana. mire, bueno, los celos, pues, para mí, así como dijo la familia Casasola, ¿verdad? Dice, es inseguridad, desconfianza, ¿verdad? Es lo que, bueno, mi punto de ver, ¿verdad? En una relación, ¿verdad? Son inseguridad y desconfianza. Insisto, creo que la inseguridad más bien es causa de celos y no consecuencia de los celos. Y inseguridad, ¿y qué más dijo de mi hermana? Desconfianza. Es una de las consecuencias de los celos y no propiamente los celos, porque desconfiar, yo puedo desconfiar del que organiza una tanda, desconfío de él, pero eso no son celos, o sea, no es propiamente desconfianza. Por ahí va, pero a ver, mi hermano Saúl, y ahorita vamos a ver si, ¿usted qué opina, hermano? Bueno, yo tengo una definición, es que cuando uno pierde la identidad de quién es uno como esposo o como esposa, ahí viene los celos, ¿no? Una vez les voy a contar este ejemplo. Una vez mi esposa es maestra, ya ahorita es jubilada, y yo siempre iba a la escuela por ella cada que me decía que fuera yo, ¿no? Y entonces una vez vi que se despedían de sus amigos varones de besos, sus amigas, y yo nunca le dije nada. ¿Por qué? Porque yo estaba seguro de quién era mi esposa, ¿no? Bueno, para eso pasó un buen rato. Yo llegaba a un gimnasio y un día me encuentro así comiendo taquitos, creo que ya le conté a algunos de los hermanos, y y se acercan las muchachas del gimnasio y unos amigos, y hola, don Saúl, abrazo y beso, y mi esposa en la camioneta, y me dice, oye, ¿por qué te abrazan y te besan? Le digo, ¿qué? Le digo, cuando yo voy a la escuela y tus amigos te abrazan y digo, los varones, ¿no? Y te dan un beso, ¿te he dicho algo? ¿Sabes por qué no te lo digo? Porque estoy seguro de la persona que tengo. Ese es lo que yo digo, que no deja que uno tenga celos, sino estar seguro y tener la certeza de la persona que está con nosotros. Bueno, más o menos son las ideas que se tienen popularmente de desconfianza, ¿Tú, Lati, quieres decir algo? Bueno, todo lo que están diciendo los hermanos es consecuencia de los celos, ¿no? En primer lugar, los celos es un pecado, no es una enfermedad, ¿no? Así es. Ahora, los celos es temer algo, ¿no? Eso es una definición clara y concisa. Encontramos esta definición. Dice así, los celos, sí, es ese deseo ardiente de conservar o de no perder lo que ya se tiene. Esos son los celos. Y la diferencia con la envidia es ese deseo ardiente, pecaminoso de tener lo que no tienes y que otro tiene. Entonces hay una diferencia. Lo que pasa es que a veces se entremezclan, ¿sí? La línea divisoria es muy delgada. Entonces, repito, celos es, ¿sí? Esa emoción pecaminosa, como dijo Leti, de perder lo que ya tienes, ¿sí? Es algo que tú dices, esto es mío, 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 y no lo suelto y lo agarras con los dedos y todo. Y tu celos es que pudieras perderlo. Ese es. Ahora, ¿de dónde parte esto? Esa es la definición que yo encontré bíblica de lo que es el celo, ¿sí?
el temor pecaminoso de perder lo que ya tienes, ¿sí? El esposo cela a la esposa porque teme perderla y la hace de su posición. Miren, el celo es algo tan común y tan constante en la vida cotidiana que hasta se escriben canciones a los celos, ¿sí? Muchas canciones a los celos de, por ejemplo, voy a poner, han oído una de José José, que voy a poner cadenas en ti para que no te escapes, para que no te vayas de mí, ¿sí? Esa canción que refleja, ¿sí? Celos. O sea, es querer retener a la persona a costa de lo que sea. Es una persona, teme perderla, ¿sí? Por ejemplo, la otra de una cantaba Feliciana de toma este puñal y ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera, no quiero la vida así de verte ajena. O sea, cosas así que es un temor enfermizo, no voy a utilizar la palabra enfermizo, perdón, un temor pecaminoso, ¿sí? Porque esto no es enfermedad. Porque miren, ¿por qué no podemos decir que es enfermedad? Muchos lo manejan como enfermedad, pero si lo manejamos como enfermedad, entonces le estás quitando la responsabilidad a la persona celosa, porque puedes, bueno, ¿qué quieres? ¿Es una enfermedad? A ti te dio diabetes, a mí esto me dio celos, ¿sí? Y le echan la culpa. Si aceptamos que es una enfermedad, entonces la persona celosa no tiene responsabilidad. No es su culpa que padezca esa enfermedad. A uno le toca una enfermedad, a ti te toca otra. A mí me tocó la enfermedad de los celos. No. Y entonces no hay solución. Si lo vemos como enfermedad, no va a haber solución. En cambio, si lo vemos como lo pinta la Biblia, ¿sí? Como pecado, ¿sí? Entonces hay solución. Porque la solución, ¿cuál es? Cristo, ¿sí? Entonces, Cristo es la solución a cualquier pecado. Entonces, tenemos que ver las cosas como son, de que la Biblia ve esto como un pecado, ¿sí? Ahora, cuando vemos en la Biblia, te vas a la concordancia y buscas celos, vas a ver que, por ejemplo, te dice que Dios es celoso. Lo dice en Éxodo 20. Dice, yo soy un Dios celoso, ¿sí? Pablo decía, soy celoso de Dios. Jesús dijo, el celo por mi casa me consume. Ahí estamos hablando de que Dios es celoso. Pero por otro lado, la Biblia nos dice también que no debemos ser celosos, ¿sí? Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Cuál sería entonces cómo compaginamos esto? Que concuerden. Bueno, entonces vemos que la Biblia habla de un celo santo, que es el celo de Dios, ¿sí? Por eso dice, yo soy un Dios celoso. Y si ese celo de Dios viene de Dios, entonces es un celo bueno, ¿sí? Porque en Dios no puede haber nada malo, porque todos sus atributos son perfectos, ¿sí? Entonces, cuando Dios habla de que yo soy un Dios celoso, lo que está haciendo ahí Dios es que está reclamando para sí lo que le pertenece. Y Dios es celoso de su pueblo, ¿sí? Y por eso dice, yo soy un Dios celoso, me pertenecen, ¿sí? Y entonces, cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos, todo porque yo soy un Dios celoso, no es porque Dios tema perdernos, ¿sí? Porque Dios no nos necesita. Dios es autosuficiente. Entonces, cuando Dios dice eso es porque nos ama, ¿sí? Y nos protege de cualquier cosa que pueda hacernos mal. Entonces, ese celo que siente Dios es por nuestro bien, es un celo santo, ¿sí? Pero por otro lado, vemos que existe un celo que le podríamos llamar, si lo contrario de un celo santo, ¿qué podría ser? Un celo diabólico. Un celo generado o promovido por Satanás. Porque si recordamos que nos vamos a Gálatas 5, cuando Pablo está hablando de los frutos del Espíritu y de las obras de la carne, que los celos aparecen entre las obras de la carne, ¿sí? Junto con el adulterio, la fornicación, las enemistades, las herejías, las hechicerías, los pleitos, las disensiones. Ahí está incluido los celos también, al mismo nivel. O sea que Dios ve tan malo los celos como delante de Dios es pecado. Tanto el celo como la fornicación son pecados delante de Dios. Y está en la lista de pecados. Cuando Pablo les está escribiendo a los corintios en su primera carta, que ustedes saben que la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba dotada de
Todos los dones espirituales tenían en esa iglesia, una iglesia altamente dotada de dones espirituales. Sin embargo, fue la iglesia más carnal con la que tuvo que tratar Pablo. Y Pablo les está metiendo una regañiza ahí en Corintios y les dice, yo quisiera hablarles como espirituales, ¿sí? Pero tengo que hablarles como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque todavía entre ustedes hay celos, hay contiendas, hay divisiones y todo. Entonces ahí no está hablando de los celos como algo negativo que debemos evitar. Y por otro lado nos habla de un celo positivo, ¿sí? Que es el celo santo, ¿sí? Es anhelar celosamente las cosas de Dios. Ahora bien, También en Santiago dice, ¿no? Que donde hay celos, hay exactamente. los celos diabólicos. Santiago 3 dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, ¿sí? Entonces, esos celos son los celos diabólicos, ¿sí? Eso es un celo irracional, como decía la hermana Belén, ese celo irracional te hace ver moros con tranchetes, ¿sí? Entonces, los celos buenos, esos son correctos, ¿sí? ¿Sí? Pero hay un celo malo que es muy común, mis hermanos. Yo seguramente conocen ustedes matrimonios que se han destruido por celos, por los celos, ¿sí? Matrimonios que verdaderamente han terminado. Yo conozco matrimonios que se han destruido por los celos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no han sabido manejar el celo. Por ejemplo, si vemos el celo como una enfermedad, ¿sí? O también, ahora, también otra de las maneras de echarle la culpa a algo y evadir nuestras responsabilidades es que es el espíritu de maligno de los celos. O me poseyó el espíritu de la agresividad. No, pues a mí me invadió el espíritu de la borrachera. A mí me invadió el espíritu de los celos. Entonces, si estás hablando así también te estás quitando la responsabilidad. Dices, soy celoso porque me ataca el espíritu de los celos. Los celos, la Biblia no dice que sea un espíritu maligno, no dice que sea un demonio. Dice que es un pecado, ¿sí? Que Satanás lo utiliza para diabólicos, ¿sí? Entonces, ahora otra cosa que se dicen, que los celos es señal de que te aman. Si no te celan es porque no te aman. A ver, ¿qué piensan ustedes de eso? Porque es una manera de querer justificar los celos. A ver, ¿qué piensan ustedes? Si una persona es celosa, ¿es una señal de que ama mucho a la persona? No. No creo que sea, no, definitivamente no es. Yo creo que no. Definitivamente creo que es una total inseguridad. Y cuando una persona es celosa, la verdad es que, sobre todo en el matrimonio, hace vivir un infierno al cónyuge, ¿sí? Cuando el varón es celoso, la pobre mujer vive en un infierno. Cuando la mujer es celosa, el varón es el que vive en un infierno, porque los celos son destructivos, ¿sí? Y la verdad es que, lejos de sentirse uno halagado, se siente uno vigilado, se siente uno oprimido, se siente uno acechado, ¿sí? Bueno, eso es lo que podría decir. Y mucho más, pero a ver qué opinan los demás. A ver, ¿qué opinan los demás? Pues es una total falta de, pues como, de seguridad en uno mismo, de confianza, una falta de confianza, una falta de amor, una falta de respeto, de honra al otro, porque el amor es todo lo contrario o sea, los celos son todo lo contrario al amor. Entonces, pues creo que cuando hay un verdadero amor y la confianza yo creo que juega un papel muy importante dentro del amor. Entonces, los celos, pues, destruyen a las personas que le dan lugar a ese espíritu y a esa condición que el ser humano a veces adquiere por
por una inseguridad en sí mismo. Pero ya quedamos que los celos no es causado por un espíritu. Ajá, sí. Es una obra de la carne. Yo creo, miren, más bien, ¿dónde está la génesis de los celos? ¿Dónde se origina el problema? Me gustaría que analizáramos un poco decimos, una persona es celosa porque es insegura. Y esa inseguridad, ¿de dónde partió? ¿De dónde le salió esa inseguridad? Que creo que ahí es donde empieza el problema. Desde la infancia, prácticamente viene siendo la inseguridad desde la infancia. Yo no debo pensar que viene desde la infancia. No necesariamente, Armandito. A lo mejor alguien puede tener una infancia muy sana y de todos modos ya cuando se casa, ¿sí? Le viene los celos. Miren, yo creo que la génesis del problema, ¿dónde se origina? En los sentimientos de minusvalía. Cuando una persona tiene sentimientos de minusvalía, ¿sí? Eso le lleva a la autoconmiseración, a pensar que no valgo nada, ¿sí? Ahí empieza todo. Pero lo que ignoramos es que los sentimientos de minusvalía, la autoconmiseración es pecado delante de Dios. Y desde ahí hay que parar el problema. Desde que una persona está con sentimientos de minusvalía, eso lo va a llevar a la inseguridad, ¿sí? Y si esa persona se casa teniendo esa inseguridad causada por los sentimientos de minusvalía, ¿sí? Se casa y todo su mundo va a ser su pareja y teme perderla, ¿sí? Y por eso los celos empiezan a manifestar, como dijeron, empiezan a ver moros con tranchetes, empiezan a vigilar como detective al marido, empiezan a ver cosas que no son. Obviamente, hablando cuando el marido no está dando motivos para eso, porque también hay casos donde el marido puede dar motivos para eso. Entonces, puede ser justificada la reacción de la esposa, pero ahorita estamos hablando de los celos, ¿sí? Pecaminosos, ¿sí? Entonces, miren, cuando una persona tiene sentimientos de minusvalía, tiene que venir al arrepentimiento en ese momento, porque si no va a entrar en una espiral descendente. Esa espiral descendente la va a llevar a la autoconmiseración. Y esa autoconmiseración va a seguir descendiendo a llegar a la inseguridad. Y va a seguir en la espiral descendente y va a llegar a los celos y se van a empezar a manifestar en su vida todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? No importa en qué nivel de la espiral descendente te encuentres, en donde te encuentres y tomes conciencia que ya estás pecando, ahí hay que revertirla. ¿Y cómo se revierte? Viniendo al arrepentimiento y la confesión. Pero el problema empieza desde el primer paso, la autoconmiseración. Ahí empieza el problema, ahí empieza. Si no se trata bien delante de Dios ese pecado, porque es pecado delante de Dios, ¿sí? Porque eso demuestra que la autoconmiseración significa que Dios no me ha dado lo que yo merezco. También podría ser que cuando viene esa conmiseración es también porque tú tienes, como dices, una baja estima, ¿sí? Pero esa baja estima es una falsa humildad, ¿sí? Donde viene el egocentrismo, donde piensas que tú eres el centro del universo y cuando no te hacen caso o no te dan lo que tú piensas que te debe dar. A veces exigimos mucho del esposo. Queremos que el esposo satisfaga todas nuestras necesidades en el aspecto exagerando, ya en el aspecto pecaminoso, ¿no? Entonces empiezas a pensar en ti. Entonces todo debe estar alrededor de ti y ahí empieza ese tipo de celo pecaminoso, ¿no? Porque muchas veces esa falsa humildad es que yo no valgo, es que nadie se fija en mí, ¿no? Siento que también por ahí podrían hacer. Y esa actitud no en cierta manera es estarle echando la culpa a Dios. Dios no me has dado lo que yo merezco. Pero si nos ponemos a ver bíblicamente, si Dios nos diera lo que mereciéramos cada uno de nosotros, ¿qué nos daría? La muerte. Condenación. Así que nunca digan que Dios me dé lo que merezco porque lo que merecemos es condenación. Eso es lo que merecemos, condenación. Y todo lo que tenemos es por gracia, ¿sí? Entonces, cuando uno cae en la autoconmiseración, está uno pecando contra Dios porque estás diciendo, sin palabras estás diciendo, Dios no me ha dado lo que yo creo que merezco. Quizá a mí no me hizo muy bonita, no me hizo muy inteligente, a mí no me dio tales talentos, etcétera. Y se está uno quejando de Dios.
¿sí? Cuando de Dios decimos todo don perfecto viene de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, vi que mi hermano Saúl estaba alzando la mano y luego mi hermano Casasola. No, yo nada más quería comentarle a que el hermano Saúl, le quería avisar. Sí, sí, ya había visto la mano, pero adelante, hermano. Creo, hermano, que cuando nosotros nacimos tenemos ciertos patrones de conducta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿de dónde vienen esos patrones? Son de nuestra familia, ¿sí? De padres, de hermanos, de tíos, porque estamos hablando una característica de una persona que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Ajá. Entonces ese patrón se repite cuando uno no renuncia a eso, ¿sí? Y la misma palabra de Dios nos dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todos los patrones hoy sí, como en una computadora, tenemos que reformatearlo para que nosotros podamos tener un crecimiento sano en el matrimonio y en todas las áreas y aspectos de nuestra vida como cristianos. Es un poco difícil, pero yo creo que creo, ¿no? No sé si ustedes estén de acuerdo, como que se acerca más, es un patrón de conducta, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes? O sea, los celos, o sea, a ver si entendí bien. Los celos es un patrón de conducta que aprendemos de otros. Así es. Sí, porque usted, hermano, es claro lo que dice, ¿no? La Biblia no lo llama como una enfermedad, como los demás ejemplos que dio, ¿no? Es pecado y punto. Entonces, el patrón que nosotros traemos siempre ha sido de una conducta pecaminosa, ya sean celos, ya sean actitudes y algunas otras manifestaciones que nuestra vida del viejo hombre, como dijo Pablo, surge a veces, ¿verdad? Pienso yo en esa situación, no sé si se llegue un poco a ese punto que tratamos de buscar por qué vienen los celos. Yo sí estoy de acuerdo, hermano. O sea, entonces eso querría decir que entonces en los cristianos no se dan los celos. No, sí se dan, hermana. Ajá. Lo que pasa que a veces batallamos en eso. Yo como les di el ejemplo, cuando yo acepté a mi esposa tal y como es, teníamos que trabajar en nuestras conductas, en nuestros patrones de conducta, ¿sí? Porque yo tuve un padre celoso, una madre celosa, y aún yo tengo a mi alrededor hermanos celosísimos, y hasta ellos me dicen, oye, ¿y por qué se va tu mujer sola? ¿Y por qué? Porque precisamente le tengo yo confianza, ¿sí? Porque yo me aparté de esa conducta. Pienso yo así, no sé. Tocó un punto interesante, mi hermano. Miren, realmente cuando venimos nosotros a Cristo, venimos con un costal de pecados, todos llegamos enlodados a la cruz de Cristo, llegamos. Y la gracia del Señor, en su gracia nos acepta así de sucios como estamos, y su labor santificadora, Él nos va a comenzar a limpiar. Pero esta limpieza no se hace en automático. No. Uno tiene que poner también de su parte, porque miren, en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1, Pablo, después de explicar en 11 capítulos todas las bendiciones que hemos recibido de Dios, todas, el capítulo 12, versículo 1 comienza, así que hermanos, o sea, así que significa como consecuencia de todo esto que Dios ha hecho por nosotros, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, no para que recibamos sus misericordias, nos está Pablo rogando por las misericordias que ya hemos recibido de Dios, ¿sí? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí viene la parte que tiene uno que hacer, ahí es donde viene la acción limpiadora del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, ¿sí? Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, la palabra racional en el griego es la palabra lógica. Es la consecuencia lógica de todo lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Qué me toca a mí? A ofrecerle mi vida en sacrificio, y ese es el verdadero culto racional, el culto lógico. Ahora vean lo que dice el 2. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo está utilizando dos verbos. Dice, no conformarse, ¿sí? Sino transformarse. Son dos palabras, dos verbos distintos. Conformarse significa tomar la forma del mundo. Y ese es el negativo. Lo que Pablo está diciendo, no tomes el modelo del mundo. O sea, no porque Amén. todos lo hagan, quiere decir que está bien, ¿sí? No te amoldes. ¿Qué tiene de mal echarse una canita al aire un viernes? Pues todo el mundo lo hace. Y eso es conformarse al mundo. Ahora, dice Pablo, eso es lo que tenemos que empezar evitando seguir el modelo del mundo, los patrones del mundo, hay que evitarlos. No porque el mundo lo haga, quiere decir que yo lo tengo que hacer, ¿sí? Y desgraciadamente, por ejemplo, nuestros jóvenes se arrastran mucho por el mundo, se adoptan el molde del mundo. Entonces, no hay que hacer eso, sino, aquí viene lo contrario, transformaos. Y ese verbo transformaos es el verbo de donde viene la palabra metamorfosis. O sea, Pablo está diciendo, no dice confórmense, se dice, sino conformarse por medio de la renovación. Utiliza otro verbo que es transformarse, de donde viene la palabra metamorfosis. Y ustedes saben, han de recordar sus días en la escuela. Metamorfosis, por ejemplo, es los cambios. Por ejemplo, una mariposa es un capullo y adentro es un gusano feo, pero dentro de ese capullo están ocurriendo cambios sorprendentes que cuando se abre el capullo sale una mariposa hermosa, ¿sí? Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es, tenemos que transformarnos interiormente. Es interiormente donde uno tiene que comenzar, porque si nada más nos cambiamos por fuera, nos ponemos la careta de religiosos. Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Podemos tener una careta de espiritualidad, pero por dentro seguimos podridos. Entonces, los verdaderos cambios en la persona son los que vienen de dentro hacia afuera, ¿sí? Porque psicología, autoayuda, sin motivación personal, eso nada más te camuflajea en la fachada. Pero el verdadero cambio empieza desde adentro y se manifiesta en automático exteriormente. Entonces, ¿cómo vamos? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo tengo que empezar a sacar toda la basura que he acumulado durante toda mi vida, basura que he aprendido del mundo, que me enseñaban en la escuela, es decir, todo eso, ¿sí? Necesito renovar mi mente. Pero ¿cómo le voy a hacer por arte de magia? Yo me convierto en cristiano y por arte de magia se me salen todas mis viejas ideas, concepciones. Por ejemplo, yo era de los que sí pensaba que veníamos del chango y todas esas cosas. Me enseñaron eso en la escuela. Entonces, ¿cómo saco todas esas pobredumbre de ideas? Metiendo la palabra de Dios en mi mente. Tengo que ir renovando mi mente, pero ¿cómo? Entre más estoy estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Se me están saliendo todas esas viejas ideas, ¿sí? Y se está limpiando. Hagan de cuenta que cuando tú llegas a Cristo eres como un vaso de Coca-Cola, mis hermanos. A ese vaso de Coca-Cola empieza a echar agua cristalina y va a ser como empieza a sacar en automático la coca y cada vez se está clareando más, clareando más, clareando más. Entre más agua estés echando, más se está clareando. Ese proceso se llama santificación. Así es como Dios nos empieza a ver a que veamos las cosas como Dios las ve, porque dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque Dios está renovando nuestra mente por medio de su palabra, y vemos las cosas como las ve Dios, y entonces ya no pensamos que Dios es un aguafiestas, no quiere que me divierta, empiezo a amar y a ver las cosas como Dios las ve. En otras palabras, comenzamos a tener la mente de Cristo, ¿sí? Entonces, si yo tengo sentimientos de minusvalía, pero me estoy alimentando de la palabra, me voy a dar cuenta que estoy pecando en contra de Dios, ¿sí? Y como yo tengo temor de Dios, vengo al arrepentimiento y tengo que admitir delante de Dios, Señor, perdóname, Señor. Dice tu palabra que todo lo que tú haces es bello y perfecto, Señor. Perdóname por tener estos sentimientos, ¿sí? Pero tampoco es nada más fácil. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a estar atacando. ¿Y dónde es donde se ganan las batallas o se pierden las batallas? En la mente. El enemigo te empieza a poner de esos sentimientos. No vales nada, ni para qué te esfuerzas, no vales la pena, nunca vas a cambiar, nunca vas a mejorar, pero esos pensamientos no te los está poniendo Dios, te los está poniendo el enemigo, te está lanzando dardos de fuego a tu mente, ¿sí? Pero ¿con qué resistimos los dardos de fuego? Con la fe en la palabra de Dios. ¿Cómo combates las mentiras de Satanás? Con la verdad de Dios. Y entonces ahí estamos parando ya el primer eslabón, que es los sentimientos de minusvalía.
No lo paras ahí, ¿a dónde te va a llevar? A la inseguridad. Entonces ya no te sientes seguro de nada. Y tu pareja que Dios te dio, la vas a ver como lo más preciado que tienes y vas a estar idolatrando a tu pareja, idolatrando. Y de eso te va a generar el temor de perderlo. Miren, aún tu pareja Dios te la dio. Dios te la dio. Es una bendición de Dios. Y todo lo que te da Dios, dicen, hay que tomarlo con la mano abierta. ¿Por qué? Porque si te aferras a eso, estás demostrando que estás amando más la bendición de Dios que al Dios mismo, que al Dios que dio la bendición. Entonces, cuando tú te aferras a algo, sí, Dios empieza a abrirte las manitas así poco a poco para que vea que tu suficiencia debe ser Dios y no tu pareja, ¿sí? Entonces, eso empieza, entonces, ahí es donde, pero todo es viniendo a la palabra. O sea, una persona puede dejar de ser celosa, claro que puede dejar de ser celosa, viniendo a los pies de Cristo. Primero reconociendo. Sí, soy celosa, venir quebrantada al Señor y pedir su ayuda. Con el deseo genuino de cambiar, ¿sí? Porque dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, o sea, no nada más es cuestión de confesarlo, sino de apartarse, de luchar contra el pecado. Tienes la ayuda del Espíritu Santo para ayudarte, alcanzará misericordia. Esa es una gran promesa, que apropiatela en tu vida y vas a ver que te va a ayudar esto. Si encubrimos el pecado, nunca nos va a ir bien, ¿sí? Nunca nos va, al contrario, vamos a ir de mal en peor, y la paga del pecado es muerte. Esos matrimonios terminan muertos, sí, o sea, separados, destruidos, ¿sí? O sea, vean cómo un pecadito que aparentemente inofensivo puede causar la destrucción de un matrimonio, ¿sí? Entonces, pero sí hay solución para los celos, ¿no? Y digo esto bien porque mi hermano Saúl comentaba esto de cómo Dios puede irnos quitando eso. Pero lo primero que hay que hacer es venir a Cristo, ¿sí? Primero, miren, primero tenemos que resolver nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical. Si tu relación con Dios está bien, el resto de tus relaciones van a estar bien en consecuencia. Pero si tu relación con Dios está mal, la relación con los demás va a estar mal, ¿sí? Y si ni siquiera tienes relación con Dios, pues imagínate. Por eso todo mundo vive del chongo, ¿sí? Porque no hay temor de Dios, dice Pablo ahí en Romanos, ¿no? Bueno, ¿algún comentario hasta aquí, hermanos? Quiero comentar otro, hermano. Sí, adelante, hermana. Adelante, hermana. Nada más iba a decir que lo que está diciendo Juan Carlos es mantente en la palabra, porque la palabra te limpia, te baña cada día, ¿no? Y te está quitando todo eso que vas adquiriendo del mundo, como usted decía, todo con lo que venimos, ¿no? Pero cuando te mantienes en la palabra, sí, te va limpiando. Y entonces puedes ver que Dios es fiel. Y sí, Dios te sana, ¿no? Así es. Sí. Ahora bien, ahora fíjense. Bueno, perdón, mi hermano, iba usted a decir algo, perdón. Sí, es como un ejemplo, hermano, de que se ha batallado muchas veces con decir yo rompo maldiciones de herencia, ¿no? Pero para romper una maldición no nomás es declararlo. La Biblia dice que tenemos que obedecerlo, ¿sí? Es como se rompen las maldiciones. Yo puedo estar declarando un mundo de que yo rompo con esto y eso, pero si sigo siendo desobediente, está la maldición ahí. Yo rompo la maldición con la obediencia, como dijo su esposa ahorita. La palabra es la que va a hacer la transformación, lo que usted decía, la metamorfosis que necesitamos es a través de llenarnos de la palabra de Dios. La misma palabra nos dice, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y miren, sabemos nosotros como cristianos que en la salvación todo es obra de Dios, todo. Amén. La salvación es de Dios, es por gracia, por medio de la fe, totalmente. Pero la santificación progresiva, eso ya es Dios conjuntamente con con nosotros mismos. Miren, les invito a mis hermanos que veamos Segunda de Pedro, capítulo 1. Abran sus Biblias ahí, porque aquí explica cuál es el papel que juega Dios y cuál es el papel que jugamos nosotros en la santificación. Así que si uno quiere dejar los celos, ¿sí? Las envidias, las borracheras, la fornicación, la pornografía, las contenciones, los chismes, todo eso que son obras de la carne, ¿sí? Tenemos que hacer lo que decía mi hermano. No es por arte de magia, no es me convierto en cristiano, no. Hay que trabajar arduamente, miren. Pero ahora ya no estás solo.
Ahora le tienes el Espíritu Santo del Señor que te ayuda. Miren, ¿ya están ahí en 1 de Pedro? ¿Primera o segunda? Perdón, segunda. Perdón, Armandito. Qué bueno que te tengo, pues siempre me sacas de mis errores. Segunda de Pedro. A propósito, mis hermanos, una pregunta entre paréntesis. ¿Ustedes saben por qué cuando Jesús resucitó, que le van a avisar a Pedro y a Juan que el Señor había resucitado? Sale primero corriendo Pedro, ¿se acuerdan? Pero Juan después lo rebasa y llega primero. ¿Sí saben por qué fue? Porque Pedro nada más tenía primera y segunda. Y Juan primero, segunda y tercera de Juan. Ya te había contado, hermano. Bueno, vayamos a segunda de Pedro. Versículo 3. Fíjense, capítulo 1, de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Fíjense, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas, no algunas, todas, que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿sí? Todo lo que necesitamos para llevar una vida piadosa en esta vida, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Nos han sido dadas por su divino poder, ¿sí? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado promesas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, ¿qué está diciendo aquí? En la santificación, Dios ya ha hecho su parte. Nos ha dado su divino poder, ¿sí? ¿Por medio de qué? De sus grandiosísimas promesas, ¿sí? Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios ya te dijo que estará contigo hasta el último de los días. Ya te dijo que no temas porque Él está contigo. Ya te dijo que tienes vida eterna. Ya te dijo que Él intercede por ti. Ya te ha dado 1000 promesas, te ha dado, ¿sí? Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Ahora, fíjate, dice el 5, ya Dios hizo su parte, ¿sí? Ya eso ya lo tenemos, dice ahora, vosotros también, ahora viene tu chamba y la mía, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Todo esfuerzo, quiere decir que no es algo sencillo, tienes que echarle ganas, ¿sí? Diligencia es lo contrario de negligencia. Negligencia es hacer las cosas al ahí se va. Diligencia es hacerlas con esfuerzo, con cuidado, ¿sí? Esto requiere. Entonces, de aquí de entrada, Pedro te está diciendo que esto requiere esfuerzo. Ahora, dice, añadid a vuestra fe, ¿sí? ¿Qué tienes que añadirle a tu fe? Virtud. O sea, a tu fe que te llevó a los pies del Salvador, tu fe salvadora, ¿qué tienes que añadir? Virtud. Y aquí la palabra virtud, aretén en griego, significa como deseo genuino, ¿sí? Deseo genuino. Entonces, la evidencia de que tú tienes verdadera fe es que tienes un deseo genuino por agradar a Dios, un deseo genuino por agradar. Esa es la primera consecuencia de tu fe. Tienes dice añadir virtud, que es el deseo genuino de agradar a Dios. Pero ¿cómo vas a agradar a Dios si no tienes conocimiento? ¿Cómo puedes agradar a Dios si no conoces su voluntad? Entonces aquí dice al deseo genuino, a la virtud, que hay que agregarle, dice ahí, conocimiento. Entonces, aquí ya estamos viendo que no basta con tener el buen deseo de agradar a Dios. Tienes que agarrar tu Biblia y ponerte a estudiarla. Si no, ¿de dónde vas a sacar el conocimiento? Pero ¿qué creen? Que no basta con el conocimiento. Dice ahora, al conocimiento tienes que añadirle ¿qué? Dominio propio. O sea, no basta tener el conocimiento. Te puedes saber la Biblia de memoria, ¿sí? Pero ¿qué tienes que añadirle al conocimiento? Dominio propio. ¿Y qué significa dominio propio? Aplicación de la palabra. ¿Perdón? La aplicación de la palabra. Por ahí va, Armandito, por ahí va. Otra opinión, ¿qué es dominio propio? Control de nuestras emociones y actitudes. Exactamente, es tener las pasiones bajo control, ¿sí? Un ejemplo claro de alguien que tenía mucho conocimiento, pero sus pasiones le ganaban, ¿quién fue? Salomón. Exactamente, Salomón. ¿De qué le servía tanto conocimiento si le fallaba el dominio propio? ¿Sí? O sea, Salomón pecó no por ignorante, por falta de dominio propio. Pero ahora vean lo que dice aquí. Al dominio propio hay que agregarle ¿qué?
Paciencia. Paciencia, pero la palabra paciencia ahí realmente la traducción correcta es perseverancia, persistencia. O sea, debes de aplicar el conocimiento de Dios, no de vez en cuando, no cuando te sientas con ganas. Como ahorita comentaban de alguien que no se reunió porque andaba deprimida, no es cuando tenga uno ganas, sí, es siempre, siempre. Entonces, ya tienes el conocimiento, tienes dominio propio, pero hay que aplicarlo, ¿sí? Siempre, no nada más cuando estamos de buenas, ¿sí? Entonces, ahora, dice, ahora, desarrollas la persistencia. La persistencia te va a hacer que desarrolles otro eslabón que es la piedad. La piedad. Y la piedad es, la gente va a ver reflejada en tu rostro a Dios. Es una vida piadosa, alguien que refleja a Dios en su vida, ¿sí? Y luego, cuando tú reflejas a Dios, tienes afecto fraternal. Esta palabra afecto fraternal es la palabra Filadelfia. Amas a tus semejantes, pero tampoco hay para la cosa. Finalmente te tiene que llevar ¿a dónde? Al amor. Al amor fraternal hay que agregarle el amor. Y el amor, aquí la palabra griega es ágape. Es el amor de Dios. Porque el fraternal amas a tus amigos, los que te tratan bien, pero el amor ágape amas aún hasta a tus enemigos. Ese es el proceso de la santificación, pero todo esto requiere esfuerzo, ¿sí? Entonces, si uno quiere abandonar un pecado, no se va a salir el pecado por arte de magia. Tiene uno que esforzarse estudiando la palabra, dejar que la palabra, que el Espíritu utilice la palabra para ir limpiando nuestras vidas. Y ahora dice en el 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, ¿sí? De ahí viene la palabra miopía. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. O sea, si tú te estás ocupado en haciendo las cosas que a Dios agradan, muy difícilmente vas a caer en pecado. No digo que sea imposible, todos podemos caer, pero no es lo habitual. ¿Por qué? Porque te estás nutriendo de la palabra de Dios. Entonces, en conclusión, ¿hay solución para los celos, sí o no? Sí. Sí, claro. La solución es la solución para cualquier pecado, Jesucristo. Amén. No, nada más, yo me quedé, entonces, celos es igual a enojo. Bueno, no. Vamos a hacer un poquito la diferencia. Bien. Por ejemplo, se confunde mucho la palabra celos con envidia, coraje o indignación. ¿Cuál fue la definición que dimos para celos? Celos es esa emoción pecaminosa de perder lo que ya tienes. Envidia es esa emoción pecaminosa de tener lo que no tienes. Esa es envidia. Pero coraje, a ver, les voy a poner un ejemplo. Si el esposo ve que su esposa está coqueteándole a alguien y le reclama, ¿por qué te vistes así? ¿Estás llamando la atención? ¿Sería válido decirle, es que es celoso? ¿Eso serían celos? No. Para nada. No, porque hay un motivo. Entonces Sí. no podríamos llamarla esos celos. Eso más bien sería coraje, indignación, porque estás haciendo algo que no es propio de una mujer casada y cristiana. ¿Sí? Entonces, No refleja a Cristo. exactamente. Ibas a decir algo, mi hermano Casasola. Sí, eso mismo. Me ganó el pastor, que es que son provocados. No es otra cosa, sino que es algo provocado. No nació de él. Exactamente. Ahora, muchas veces, si una mujer tiene esta tendencia y si el esposo está dando motivos, está alimentando de cierta manera los celos de su esposa. Si ya de por sí ella está luchando con este pecado y el esposo está dando motivos, ¿eso le va a ayudar o la va a acabar de hundir? La va a acabar de hundir, obviamente. Acabar de hundir. Entonces, nosotros como hombres o incluso como mujeres, debemos de ser muy honestos con nosotros mismos. Si el celo que están sintiendo nuestra pareja es infundado, es el celo pecaminoso, o yo estoy dando motivo para eso. Porque también se da el caso, que el hombre esté dando motivos para eso, porque si una mujer ve que eres más atento con otra mujer y que ni con ella eres así de atento, lógico que va a reaccionar. Pero eso más que celos, yo creo que le indigna, ¿no? Que otra mujer reciba mejor trato que ella. Sí, mi hermano.
Hermano, ¿y qué hay con los celos retroactivos? A ver, explícame los retroactivos. Explícamelo, no entiendo el Por término. ejemplo, en algún momento de una relación, generalmente hombres y mujeres, damos de alguna manera algún motivo. ¿Por qué? Porque antes de ser novios, antes de ser pareja, antes de conocernos, generamos una vida, un carácter, una forma de ser. Podemos ser guapachosos, podemos ser, no sé. Pero ya a la hora de tener una relación o formar una relación, se van generando situaciones o circunstancias que generan en nuestra pareja ese tipo de sentimiento, ese tipo de celos, porque también realmente hay que reconocer cuando en nuestros actos los genera. Ajá, puede ser a lo mejor mujeriego, coqueto, coqueta, de las que, no sé, se sale y no dice dónde va, no sé, no, es un decir. Entonces, todo ese tipo de cosas generan de alguna manera esos celos. Pero, ¿qué pasa con esto cuando, por ejemplo, llegas al conocimiento de Cristo? Cristo te quita esto, te limpia de esto, pero esos celos continúan aunque ya no sean fundados. O sea, como que hay un antecedente. Es correcto. Por eso dije, por eso dije que celos retroactivos, porque al final del día, de alguna manera vienen a caer después, ¿no? Aunque quizás tú ya estás en otro canal con Dios. A ver Y si te entendí, mi hermano. A ver, déjame procesar un poco lo que. Vamos a poner ejemplo. Vamos a poner que yo de soltero era bailarín, bailaba con las muchachas, guapachoso, etcétera, ¿sí? Me caso y sigo haciendo eso o no, ya no. no, ya no. Ya no lo. O sea, ok, porque obviamente cuando uno se casa, dice, tu vida cambia. Es como cuando llegas a Cristo, tu vida cambia. Igual el matrimonio, no puedes estar casado y querer seguir viviendo como soltero. Se entiende que uno cambia. Pero entonces, en este caso, lo que tú estás diciendo es que la esposa siente celos porque antes eras bien guapachoso y etcétera. Bueno, O pero, al revés, o pero si ahora también ya el no lo esposo. eres. Ajá, o sea, en un matrimonio, suponiendo ustedes dos ya se casaron. Ajá, en el inter de ya se casaron, pues de repente a usted se le fue la chispa y volvió a ver a una muchacha. Y pues con justa razón su esposa se enoja. Y luego, no sé, tiempo después, su esposa ve a un ex amigo y pues igual, ¿no? Qué gusto de verte y el abrazo y así. El ex amigo no la ve con ojos de amiga y se da ahí un malentendido. Cosas así, ¿no? O sea, se van generando ciertas cosas que provocan esa inseguridad, o bueno, más bien los celos y generan esa inseguridad. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Ya llega un momento en el que usted dice ya todo con Dios, su esposa dice a lo mejor ya todo con Dios, pero queda ese antecedente de todo lo que pasó y aunque ya están al 100 con Dios, vienen arrastrando eso. Bueno, yo creo que aquí lo que ayuda es el testimonio que vaya uno generando ya como casado, porque obviamente las cosas viejas pasaron, ¿no? Todo es nuevo. O sea, yo no puedo recriminar a mi esposa por su pasado antes de Cristo, porque yo también tengo mi pasado, pero en Cristo es borrón y cuenta nueva. Ahora, el testimonio que estamos teniendo ya como convertidos y como casados, no da pie a hablar de eso, o sea, a pensar eso. O sea, si yo no doy motivo, mi esposa, y si lo piensa sin que yo dé motivo, entonces el pecado está en ella, ¿sí? Pero si yo estoy dando el motivo, entonces el pecado está en mí. Claro. Y la solución es venir al arrepentimiento, perdón y arrepentimiento. Porque como dices tú, a lo mejor sí te ganaron los ojos y volteaste a ver a la muchacha de una manera que no le agrada a tu esposa, pues hay que confesarlo, pues sí, me arrepiento, perdóname, no vuelve a suceder, etcétera. Pero si lo encubre uno, como dice Proverbios 28, entonces si tú encubres el pecado, ¿qué dice? No prosperarás y vamos a empezar a hacer la bola de nieve. ¿Me explico? Claro. Además, créate fama y échate a dormir. Bueno, pero pues esa es una actitud de mundana, creo yo, de haz fama y échate a dormir. Digo, desgraciadamente así opera en el mundo, pero dice en 1 Corintios 13, el amor todo lo cree, ¿sí? Entonces siempre debemos de esperar lo mejor y más de tu pareja, esperarlo, ¿sí? Ahora, si te llega a fallar tu pareja, el asunto está en manos de Dios. Por mucho que tú quieras cuidar a tu pareja, ¿sí? Quien va a cuidarla es Dios y tu confianza debe estar primeramente en Dios primeramente, ¿sí? Porque no se puede llevar un matrimonio si hay desconfianzas y tu primera confianza debe estar en el Señor, ¿sí? ¿Me explico?
Entonces, echa Sí. fama y échate a dormir. Pues, como yo era así antes, entonces ahora ya nadie me cree. Pues sí, pero en Cristo no opera eso. Siempre en Cristo siempre hay que otorgar gracia, ¿sí? Ibas a decir. Exactamente, de gracia recibimos, de gracia hay que dar, ¿no? Porque no podemos vivir en el pasado. Se supone que ya somos nuevas criaturas, que nos estamos alimentando y no debemos sacar pecados pasados, porque entonces nunca se va a sanar, ¿no? Si Dios nos da la oportunidad y Dios nos ha perdonado, nosotros también, ¿sí? Debemos dar la oportunidad. Más vale darle la oportunidad y que él venga al arrepentimiento o ella y no decir hasta aquí, porque mi orgullo ya no puede más, ¿no? Es mejor darle la oportunidad y que Dios tenga misericordia y cambie a la persona y no decir, no te perdono, mejor nos divorciamos y hasta aquí llegamos, ¿no? Sí. Entonces siempre es mejor dar la oportunidad. Dios nos da la oportunidad siempre. Sí, es un Dios de oportunidades. Entonces, sacar cosas pasadas siento que también es pecado, ¿no? Porque si yo ya perdoné a mi esposo de un pecado pasado, cada vez que me enoje no se lo voy a estar sacando, porque entonces no he perdonado, ¿sí? Cristo no me saca mis pecados pasados. Él dice que los ha aventado al fondo del mar y no los sacará jamás. No es que no los recuerde, ¿sí? Tal vez nosotras como esposas no olvidamos, pero perdonar, ¿sí? Es dejar la situación en las manos de Dios. Es renunciar a tu derecho a vengarte. Eso es perdonar. Miren, otra de las consecuencias de los celos, si son celos infundados, el celo pecaminoso, es que, vamos a poner, la esposa es celosa, y el esposo dice, bueno, tanto me celas, ahora lo voy a hacer. ¿Sí? Ahora, ahí ya hay pecado agregado, porque la esposa peca y él también está, aunque el celo sea infundado, no justifica que él ahora para que con razón lo diga, ahora lo voy a hacer, para que lo diga con razón. Y eso es seguir haciendo crecer la bola. A un pecado contestas con otro pecado. Entonces ya hay pecado en ambos y los dos tienen que venir al arrepentimiento, ¿sí? A ver, mis hermanos, ya Dani me dijo que no me extralimite tiempo, que ya les veo cara de que ya los quiere agarrar Drácula. ¿Algún comentario, algo más que quieran? Pastor. Sí. Entonces, conforme a lo que comentó, ¿no? De lo que significan los celos, ¿podría ser el equivalente a no andar en el perfecto amor? Porque dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera todo temor. Claro. Y los celos serían, de alguna manera, lo opuesto, no andar en ese perfecto amor. Exactamente, sí. Exactamente. ¿Tienes temor de perder a tu pareja? Sí. Pero entonces, ¿dónde está tu confianza en Dios? Sí. Sí. Yo creo que cuando uno ama a Dios, en automático vas a amar a tu esposa incondicionalmente. Sí. Y mientras no haya, mire, es que la persona que padece de esto tiene que ser honesta delante de Dios, ¿sí? Si ese celo es infundado o si hay razones para ese celo. Vamos a suponer que hay razones. ¿Qué debe de hacer esa mujer o hablarlo con su esposo? Comunicación, porque si no empieza a crecer la bola de nieve, ¿sí? Entonces, al primer indicio, al primer signo de celos, hay que atacarlo al momento. ¿Por qué? Porque si no va a empezar a crecer. ¿Y sabes en qué va a degenerar todo esto? Una persona que no supo tratarlo cuando era un sentimiento de minusvalía, luego se hizo un sentimiento de inseguridad y no lo supo tratar, después terminó ya en celos, ¿sí? Con todo lo que implica los celos de hacer de un hogar un ring de boxeo, ¿sí? Finalmente, ¿en qué va a terminar eso? ¿Sí? Vean lo que dice Hebreos 12 no sé qué es, 12:15. En eso va a terminar todo. Y le vas a dar al traste a todo. Vean lo que dice Hebreos 12:15. 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Espérenme, no, ya me equivoqué, sí. 12:15, sí. Sí es. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Todo va a parar. Si no se para la bola de nieve, va a terminar eso en amargura. Y la amargura es un cáncer que carcome el alma. Y el problema es que no solamente carcome a ti, va a carcomer a todos los que están a tu alrededor, ¿sí? Entonces vean cómo un pecado chiquito, por entre comillas, en todo lo que puede degenerar si no se trata a tiempo. Entonces, en conclusión, muchos matrimonios están padeciendo de celos, ya sea por un lado o por el otro, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando del celo infundado, el celo pecaminoso, porque también si hay motivos o algo, bueno, eso ya es otra cosa, ya cada caso es diferente, pero estamos hablando del celo infundado, el que ve moros con tranchete, ¿sí? Que el esposo se va a trabajar y la mujer todo el día está pensando, sí, ¿dónde andará? ¿Estará con una mujer? ¿Quién sabe qué? Llega y huele su ropa. Huele como sabueso, lo empiezo a oler a ver si no huele a perfume de otra mujer, le cheque el teléfono y todo, pero también si el marido le tiene temor de que le chequen el celular, pues también estás dando motivos, ¿no? Pues que para ti soy libro abierto, ¿no? Dice así el salmista. Puedes ahí checar lo que quieras, el que nada debe, nada tema, pero solamente con confianza, ¿no? Entonces, bueno, les paso el micrófono ya para que vayan aterrizando esto y dando sus conclusiones finales, ¿sí? Danis. Gracias, gracias. Pues sí, igual me gustaría que vayamos aterrizando esto. Y pues estoy en espera de sus comentarios. A ver, déjenme ver a los que tengo aquí en pantalla primero. Belén, te tengo aquí en pantalla. ¿Qué comentario final nos puedes hacer? Pues en conclusión, por lo que veo es que definitivamente sí es la inseguridad. Obviamente viene de una, como lo hablaban, de una generación, cuando no cortamos eso de raíz. Otra cosa que yo pensaba que pudiera a lo mejor, no sé si sea válido añadirlo, es que cuando no tenemos conciencia de que nada nos pertenece y desafortunadamente nosotros tenemos ese sentido de pertenencia hacia nuestra pareja. Normalmente la poseemos y no tenemos no tenemos claramente que nada nos pertenece. Entonces no podemos adueñarnos de su tiempo, de su espacio. Va a haber cosas que a lo mejor no van a ser tan convenientes para nosotros, pero es necesario que cada uno tenga su espacio. Y eso es la libertad para que se convierta en una relación armoniosa, ¿no? En base a lo que comentaba, ¿no? El hecho de dar esa confianza mutua, porque tiene que ser una retroalimentación mutua. Y pues básicamente es eso. Estoy muy de acuerdo con el pastor Juan Carlos, con lo que dice que tenemos los sentimientos de minusvalía. Es muy cierto, y más cuando, bueno, lo puedo poner así, ¿no? Cuando las mujeres no tenemos en algún momento, tenemos una carencia paterna, buscamos esa carencia en la pareja y lo poseemos. Entonces, siento que de ahí también se desenlaza una situación, pues no conveniente, ¿no? En las relaciones porque la contaminamos. Era como comentaba el hermano Saúl. Entonces, de que viene a raíz. Y si crecemos en medio de una familia que es, pues en medio de pleitos, contiendas o celos, iras, todo eso lo adoptamos desafortunadamente y crecemos con un patrón que si no sabemos cortar, obviamente crecemos en eso. Como decía también el pastor y lo decía también el hermano, ¿no? Cuando llegamos a los pies de Cristo, pues nuevas criaturas somos. Todo radica en tener que realmente tengamos un cambio, una metamorfosis, una metanoia, un cambio de mente y de espíritu, que sea congruente. Eso es lo que yo puedo opinar a lo que ahorita escuché. Muy bien. Muy bien, Armandito, ¿tú qué nos puedes decir? Sí, gracias. Yo les podía comentar que
Definitivamente la falta de comunicación con la pareja llega a provocar muchas, bueno, hay muchas consecuencias. Una de ellas empiezan los celos y si no hay, y aunque no haya celos infundados, empiezan los problemas, empieza la desconfianza hacia la pareja. Si no hay comunicación, empiezan los problemas. Eso, pero les comento porque eso fue lo que yo viví. Una de las consecuencias por las cuales fue la separación, especialmente fueron los celos. Fueron los celos infundados de una parte y de la otra. Trabajando fuera de México, estaba en provincia, tardaban en llegar, en regresar, porque prefería mandarles el dinero a gastarlo en los pasajes. Y me empezaban a decir que pues ya tenía otra familia. Empezaron los suelos, y como no había comunicación, además había una separación total de Dios. Eso también fue lo que provocó que, pues, el rompimiento. Ya cuando regresé después de creo que 9 años, después de 9 años de regresar a la casa, ya totalmente todo cambiado. Además ya ni me dejaron entrar. Después hubo otra oportunidad, pero ya no fue lo mismo. Ya no fue lo mismo y falta de comunicación, falta de confianza, seguían los celos, no hubo cambio. Ahora que ya estoy de nueva cuenta en el conocimiento de la palabra de Dios, me doy cuenta cuántos errores cometí, precisamente por no llevar a cabo lo que dice la palabra de Dios. Gracias. Desafortunadamente, cuando en la pareja los dos son celosos, casi siempre termina en rompimiento. Es muy difícil sobreponerse a eso, por supuesto, a menos que lleguemos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y que entreguemos nuestra vida a ellos. Ya Jesucristo se encargará de corregir nuestra vida. Pero cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón, generalmente termina en rompimiento. A ver quién más está del otro lado. Saúl, ¿qué nos puedes decir, mi hermano? Pues yo sigo insistiendo, hermano, que la palabra de Dios es la que nos da la dirección para tomar las buenas decisiones en todos los aspectos de nuestra vida. Yo cuando a mi esposa una vez le dije, mira, yo la confianza que te tengo a ti es para siempre. Y el día que tú cometas algo, te voy a decir, como dice la Biblia, la salvación es personal. ¿A quién vas a perjudicar más que a ti mismo? Porque yo estoy seguro quién soy, tú debes de estar segura quién eres. Y para que esto funcione, pues nosotros ya llevamos 37 años de casados, en las buenas, en las malas, pero siempre hemos confiado que Dios, que la palabra nos ha transformado, porque pues nosotros creo que todos venimos de un trasfondo de perversión, de corrupción, de tantas cosas, como decía el pastor Juan Carlos, ¿no? Entonces a nosotros lo que nos ha ayudado es la palabra de Dios. Nos ha transformado, nos sigue regenerando, sigue restaurando nuestras vidas, pero gracias a Dios, aún usted, hermano Dani, sabe nuestra vida, se la hemos compartido y sabe la vida que llevamos, pero siempre, siempre creo que para que nuestra vida funcione y cambie, debemos dejar que la palabra dirija nuestras vidas. Amén. 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 Por Si me supuesto. permites, nada más Amén. comentando lo que comenta el hermano Saúl, o sea, tiene toda la razón. La importancia que tiene la palabra de Dios debe ser la central en nuestras vidas, la palabra de Dios. Si recordamos lo que dice Timoteo, 2 Timoteo 3, 16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, no partes, como algunos quieren hacernos creer, toda la escritura. Y es útil para 4 cosas, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿Qué son esas 4 cosas? Para enseñar, la Biblia nos muestra el camino correcto. Y cuando nos salimos, la Biblia nos redarguye, nos dice, ya, hey, aquí ya estás mal.
Y luego para corregir nos dice cómo regresar otra vez al camino y nos instruye en justicia y nos dice cómo mantenerte ya en el camino para que no te vuelvas a salir. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y esa palabra perfecto es teleone, pero no significa perfecto de no pecar, sino maduro, habla de madurez, ¿sí? Sí. De que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, todo lo que necesitamos para llevar las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, como dice Pedro, es la palabra de Dios. No necesitas ahí salpicaditas de psicología, ni de filosofía, ni de nada. La palabra de Dios es suficiente. Es lo que cambia y transforma. Perdón, Dani, la interrupción. Adelante, Danis. No, está perfecto. Bueno, yo aquí nada más tengo a Magdiel ya, a ver, Magdiel, pues. No, está Ángel Lulú, está Dayana Martínez y ya son los que faltan nada más de hablar, Ángel y Lulú y Dayana. Okay, gracias, porque yo no los veo, no, o sea, no me aparecen a mí en pantalla. Pero créemelo. A ver, por favor, no, pues más bien tú dales la entrada. Adelante, Ángel y Lulú, un comentario, o Dayana. No nos podemos oír sin oír su comentario. Ok. Bueno, pues más que nada, pues lo que yo aprendí ahorita, ¿verdad? Es que tenemos que reconocer y arrepentirnos y como dice, ¿verdad? Y apartarnos del pecado, ¿verdad? Y como es verdad, ¿verdad? Que tenemos que rendir cuentas cada uno de nosotros de lo que hagamos en este tiempo, ¿verdad? Tenemos que pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude todos los días a renovar nuestra mente, alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y pues leer su palabra, ¿verdad? Para que aprendamos cada día cómo apartarnos de todas estas cosas del pecado. Así es, Diana, así es, gracias por tu opinión. Ángel, Lulú, les escuchamos. Buenas noches, pastores. Pues más que nada voy a dar mi anécdota con mi esposa. Yo no soy celoso. Bueno, eso digo yo, pero sí, siempre le he dicho a mi esposa, oye, me incomoda o no me gusta ese vestido, no te queda bien. Le digo lo que no me gusta que se ponga, pero ella a fin de cuentas tiene su criterio, ¿no? Si ella dice, voy a tener problemas con él, que no le gustó cómo me veo, no le gusta X cosa, ella tiene su criterio, ¿no? Ella sabe lo que me molesta, por decirlo así, y a su vez, yo sé lo que le molesta a ella, ¿no? Oye, no me gusta que beses a esta chica porque me incomodo. Entonces, de tonto, vuelvo a besar de beso a la muchacha, ¿no? O sea, entonces, trato de no tener problemas con mi esposa. ¿Por qué? Porque entonces empiezan los celos de esa manera, porque estamos dando el motivo. Tanto como uno como la otra tenemos los dos el mismo problema. Ajá. No nada más es uno, somos los dos. Uno porque ya sabe el motivo de por qué me puede enojar. Y igualmente mi pareja, ¿no? Obviamente es trabajo de los dos, no nada más es de uno y aparte pues con ayuda de Dios, ¿verdad? Por supuesto, para eso estamos trabajando con matrimonios, ¿verdad? Parte de es el llegar a acuerdos, el tener comunicación y precisamente decirles lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿verdad? Para poder caminar equipo, la razón, ¿no? Es trabajo de equipo. No se trata de hacerle al llanero solitario, sino trabajar en equipo y más con tu esposa. Si hay cosas que, por ejemplo, le molestan a mi esposa, pues yo voy a tratar de evitarlas porque ella está primero. Así es, así es. Bueno, pues creo que es un buen tiempo para terminar. Muchas gracias, Pastor Juan Carlos.
Muchas gracias por este tema que fue muy, muy importante y sobre todo por plantearlo dándonos la solución, ¿verdad? Que siempre será acercarse a Jesús. Siempre, siempre buscar la santificación, que eso va a evitar los celos. Muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy. Gracias. Y vamos a terminar con una oración. Nada más quiero agradecer también a mi esposita Leti, que le dije échame la mano para estructurar este tema, porque como les digo, hubiera preferido que Dani me hubiera puesto a hablar de la Trinidad, que de los celos. Y le dije, vamos, ayúdame a hacerlos. Ya entre los dos estuvimos estructurados y doy gracias por su ayuda que me brindó esta noche. Y gracias también a cada uno de ustedes por escuchar el tiempo que se tomaron, y pues si Dios permite nos volveremos a ver. Si no es aquí, será en el cielo. Claro que sí. Amén, amén. No, Primero muchas Dios. gracias ¿Cómo a los dos. Gracias a la familia Lure Martínez. Gracias, pastores. Que Dios bendiga. Gracias, pastores. Por su participación y su apoyo. Gracias a todos. Vamos a terminar con una oración. Padre, alabamos tu santo nombre y te damos gracias porque el día de hoy nos permitiste tocar un tema abrupto, un tema que hay que tratar con pincita, Señor, pero que tú usaste, Señor, a los pastores Juan Carlos y Leti para plantearlo como es. No es una enfermedad, es un pecado. Así lo llama el Señor en la palabra y así debemos tratarlo nosotros, como pecado. Y hablamos, Padre, de no infundir celos, de no tener celos, de no provocarlos. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta hermosa noche. Te agradecemos que estés con nosotros, Padre, y te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno.